juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, que estuviesen congregados, en Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esto ya lo vimos. ¿Cuál era la promesa del Padre, hermana? Joel 2:28, sí, el Espíritu Santo de la promesa, listo. Y les dijo, como oíste de mí, ¿cuándo lo llegan? En los evangelios, referencia Juan 13, 14, 15 y 16, ¿listo? Voy al 8, discúlpeme. Pero recibirán poder cuando, ayúdenme, cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué? ¿Y para qué van a recibir ese poder? Lo último en la tierra. El poder proviene de ¿quién? Del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, que es el imperio de Cristo, la salvación de Cristo, el reinado de Cristo sobre la tierra. ¿Hasta cuándo vamos a tener ese equipamiento del Espíritu Santo? Vamos al 11, por favor. Los ángeles, hablando de los discípulos después de la ascensión de Cristo, dicen así, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, ayúdenme, que ha sido tomado de vosotros al cielo, el Cristo de la gloria volverá. Y mientras vuelva, no nos ha dejado solos con la encomienda de serles testigos. ¿Qué es el testigo del Señor? Predicar el mensaje de salvación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque el mensaje es este, que todo hombre de toda raza, de toda nación, se arrepienta de sus pecados para que venga sobre su vida tiempos de refrigerio. Todo nacido de mujer necesita arrepentirse. Listo. Pero Él nos dejó una encomienda y nos dejó una visión final hacia dónde van los tiempos, hacia dónde va la iglesia y hacia dónde vamos nosotros y cuál es la sustancia de la vida, cuál es el sentido de la vida. Esperar la gloriosa venida del Señor. Bueno, pastor, y si yo me muero primero, pues la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y seremos juntamente con ellos arrebatados al reino, a los cielos. Bueno, ahí quedamos la vez pasada. Y entonces hoy vamos a proseguir, miren mis hermanos. Él les dice que voy a dejar el Espíritu Santo porque ustedes no van a poder hacer ninguna asignación en Dios, aunque quieran, aunque tengan los sentimientos, aunque tengan la motivación, aunque tengan los buenos deseos, porque necesitan ser llenos del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, vivir en el poder del Espíritu Santo y ser ungidos para ello. No podemos hacer nada si Dios no nos habilita para eso. Vamos al texto en el que quedamos, por favor. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1. Aquí quedamos en este texto cómo Saúl fue habilitado. ¿Qué habilitó a Saúl para la encomienda de Dios? Vamos a descubrirlo en este texto, ya lo estudiamos. Tomando entonces Samuel, en quien moraba la presencia de Dios por cuanto era profeta en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Tomando entonces Samuel una redoma de aceite que es tipología del Espíritu, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová Dios por príncipe sobre pueblos? ¿Cuál era la encomienda? Que sea príncipe, que sea rey de Israel. ¿De quién era la encomienda? ¿De quién era la misión? ¿De quién era esa visión que le dio, ese propósito de vida? De Dios mismo. Imagínense que este personaje era alguien que se dedicaba a arrear asnas. Y
para aquel entonces en Israel el royal asnas era vil y menospreciado. ¿Por qué? Porque era unos semovientes, unos animales traídos de otro lugar, no de Oriente Lejano, sino de Oriente Próximo, de los asirios. Y entonces los introdujeron a Israel. Y estas personas los tenían como bárbaros. Y Dios toma de lo vil y menospreciado, le unge, que esto implica habilitarlo para hacer algo específico, le unge para que pueda cumplir la asignación. Mis hermanos, usted tiene que buscar esto en la vida. ¿Para qué me habilitó Dios? Y en todo, pastor, en todo. Porque, mis hermanos, a veces tenemos el deseo, pero no tenemos la habilitación. Y a veces nosotros queremos salir a la carrera y estoy entrenando, Señor, suéltemelo porque yo sí voy a ganar. ¿Sí me hago entender? Y apenas me dan el banderazo, ya estoy quemado y camino 2, 3 años. Me canso en todo. Mis hermanos, lo que para nosotros puede ser difícil, Dios habilita a personas para cosas ordinarias que para ellos es fácil. Mis hermanos, hay una mamá que puede tener 10 hijos y usted está peleando con uno o con 2 en casa. Y usted se está espelucando. Y usted dice, yo no sé cómo pueden hacer estas fulanas que tuvieron 15. Dios da la carga, da la capacidad. Habilitación tiene que ver con recursos, capacidades internas y externas. Los que están a mi alrededor, discúlpeme el término, se alinea para hacer la voluntad de Dios. En todo, absolutamente en todo. Usted puede ser el zapatero del pueblo, pero si está como Carey, ¿cuántos institutos bíblicos en el mundo se llaman Carey? Más de 30. Un zapatero inglés que Dios llamó para, siendo zapatero, terminó siendo el gran predicador de la India. Uno dice, no, pero fue que tuvo, entre comillas, suerte, le ayudaron. No. Dios hace que todo opere para bien. Lo que está dentro, pero también lo que está afuera. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted está en ese mover de Dios, usted llega como, cuando usted dice, llega a alguna casa y dice, me quiere la suegra, ¿por qué? Pura revelación de alto nivel que estaban comiendo, que estaban de fiesta, ¿sí me hago entender? Es Dios haciendo esas conexiones precisas, sincrónicas, en el cronos y en el kairos de Dios para que todo ayude para bien. O sea que si un día de esto se lo traga una ballena para que usted sea obediente, esa ballena podía tener 100 años, 200 años, ese gran pez de Jonás. Pero Dios hizo que toda la sincronía de su creación obraran para el bien de Jonás. Mire esto, Dios toma de este hombre vil y menospreciado llamado Saúl por su profesión, por el lugar de donde venía, y lo habilita para ser rey porque ese es Dios. En su soberanía, Él hace como Él ha determinado hacer. ¿Qué necesitamos? Que en su habilitación el Espíritu Santo nos guíe. Mis hermanos, es una tragedia en la vida vivir sin esa voluntad específica de Dios. Usted es cristiano por la voluntad de Dios. Siendo cristiano, usted es llamado al ministerio por la voluntad específica de Dios. Siendo ministro, usted es llamado a acciones específicas, encomendación específica, por la voluntad personal de Dios para cada uno de nosotros. No todos los del cuerpo son boca, no todos los del cuerpo son oídos, no todos los del cuerpo son manos. O sea, todos somos hijos de Dios, iglesia del Señor, conectados a la cabeza que es Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo, pero estamos en la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero dentro de los levitas escogieron el sacerdocio. Dentro del sacerdocio escogieron los adoradores, y juntamente con los adoradores a los que sacrificaban y al gran sumo sacerdote.
Hay una voluntad que cada vez se va volviendo más específica. Cuando usted consigue esa voluntad específica de Dios, hermanos, créame que usted deja de andar en esa desincronía con la vida. Hay veces mis hijos a veces me tienen que tolerar porque yo digo, no, es que yo sé que tengo que ir a tal lugar. ¿A qué vamos, papá? No sé, pero sé que tengo que ir. Y en esa sincronía en que uno, en medio de mi torpeza, yo digo, yo quiero aprender a obedecer, ahí se va dando la voluntad específica, personal, única para cada uno de ellos. ¿Y quién determina eso? El Espíritu Santo. Mire esto. ¿Qué no nos permite que nosotros cumplamos con esa voluntad específica? Usted tiene que ser claro, mire. En su vida usted tiene que buscar un horizonte. Estás en la iglesia que corresponde estar, te casaste con la persona que correspondía, estás en el trabajo que correspondía, estás haciendo con tu tiempo lo que corresponde o estás en esa voluntad amplia. Mire esto, vamos a Juan 14, 18, por favor. Deje un dedito en Primera de Samuel. Ya él fue habilitado para ser rey. Pero esa habilitación no es solamente que yo la pido, ni siquiera que yo la conozca. Juan 14, 18, por favor. ¿Estamos sobre el texto? Mira lo que dice la Escritura. Ahí hablando Cristo, hay un título que dice la promesa del Espíritu Santo. Permítame leer a partir del 16. Yo rogaré al Padre, Cristo dice, yo rogaré al Padre, y el Padre les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Para siempre, ¿para cuándo es? No. Hechos 1 lo leímos, en Hechos 1. Hasta que este Cristo, que han mirado, que se fue arrebatado al cielo, vuelva. ¿Sí me hago entender? Para eso es la provisión de la persona del Espíritu Santo hasta la segunda venida de Cristo. Porque, ¿qué dice el Apocalipsis? Que cuando estemos en el cielo no habrá necesidad de luz ni de sol, porque el Cristo mismo estará allí sirviendo en medio de su pueblo. La presencia misma de Dios estará por la eternidad. ¿Dónde necesitas el Espíritu Santo? Acá y ahora, mientras tenemos un encuentro con la eternidad. Bueno, para que esté con vosotros para siempre. Voy al 17. ¿Estamos sobre el texto? El Espíritu de verdad. Esta parte la voy a colocar en mayúsculas. El Espíritu está en mayúsculas. De verdad. Vamos a ver cuál verdad. El cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le han conocido en la persona de Cristo, que fue lleno, ungido, dirigido por el Espíritu Santo. Y las obras que me han visto hacer a mí, las hago de parte de mi Padre. Y el Espíritu Santo que obraba en Cristo, dice él, el mismo Espíritu les dará testimonio de estas obras y de estas palabras. Miguel, entonces conocían el mover del Espíritu Santo, dice, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Le estaba diciendo a sus discípulos en Efesios 1:13. Dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Los que han oído la palabra y han creído. Efesios 1:13 y 14. Y que nos dieron las arras del Espíritu. No necesitas recibirlo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Lo recibiste cuando creíste. Bueno. Y estará en vosotros. ¿Listo? Y aquí es donde vamos a la carga en esto. 14. ¿Estamos? Póngase los lentes. Póngase el cinturón de seguridad. No
los dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Este que no nos dejará huérfanos es que Cristo iba a ser quitado. Pero les conviene que yo me vaya, dice por allá en el verso 16 de Johan, porque les mandaré al otro consolador, el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, ese estar huérfanos que nombra aquí es la necesidad humana de estar bajo la cobertura plena de Dios, estar conectado a Dios, estar bajo la fuente de Dios, la fuente de Dios como una fuente de vidas, que yo pueda estar conectado a Dios. Por eso Job dice, vuelve en amistad con Dios para que puedas tener paz. ¿Dónde proviene esa vida? De Dios. ¿De dónde proviene el bien? De Dios. ¿De dónde proviene el porvenir, la salud, el contentamiento, la gracia, la misericordia, la esperanza? ¿Dónde puedo ser transformado? Conectado con Dios, en comunión plena con Dios. Un hombre sin esa plena comunión con Dios, no importa cuánto sepa, qué haga, cómo quiera, aún en los atrios del Señor, si no tiene comunión con Dios, está desolado, como desértico, como esa mujer del primer capítulo del libro de Cantar de los Cantares, dice que estaba como desierta, como desolada, que estaba buscando y buscando. ¿Alguien ha visto el que ama mi alma? Capítulo 2 de Cantares. ¿Alguien lo ha visto a mi amado? Él es hermoso. No era hermoso solamente al parecer de ella, era hermoso para ella, porque Dios es hermoso para mi alma, para mí. Aunque a otros digan que Dios es inquisidor, es duro, no, Dios es hermoso para mí, porque es lo que necesita mi alma para ser saciada. Esta mujer del primer libro de Cantares dice, es que soy despreciada de las doncellas de Jerusalén porque el sol me ha quemado. Estaba diciendo, yo tengo muchos problemas, muchas angustias. Y más adelante, en ese por allá en el 1:6 de Cantares dice, ¿has visto dónde apacienta mi Señor su rebaño? O sea, ¿dónde puedo tener comunión con Él? ¿Por qué? Porque hay una orfandad en el corazón humano. Todo hombre necesita la comunión con Dios. Una orfandad. Cuando digo orfandad, no sé si alcanzo a transmitirle esto. Es una desconexión total de la divinidad. Simplemente una existencia. Vive. Y trata de vivir, trata de soñar, trata de hacer, trata de edificar, trata de ilusionarse para darse cuenta que todas las ilusiones van pasando. Se enamora, se desenamora, tiene una ilusión porque compró zapatos nuevos, después los zapatos comienzan a reírse, se me va la ilusión. Tengo felicidad por un nuevo trabajo, después el salario no alcanza, se le va la felicidad. Estoy bien porque no me duele el cuerpo, después le duele el cuerpo una molita, alguna circunstancia y comienza la aflicción. Porque hay una desconexión y como hay una desconexión, el corazón está desértico, desolado. Y un corazón desolado, hermanos, va buscando y buscando y buscando. El libro de Judas dice, hay quienes son arrastrados de todo viento de doctrina, que son nubes sin agua, las cuales no tienen lluvia. O sea, vivimos de ilusión en ilusión, como el que sueña que come pero no come. Entonces, esa es la condición de la raza humana. Esa es la condición de su hijo, de mi hijo. Esa es la condición de todas las personas que usted ve que están gastando su vida en vanidades, que la emoción es pasar la tarjeta de crédito y comprar la ilusión de nuestros hijos cuando se enamoran, se desenamoran, cuando dicen este es mi super amigo, yo quiero ser astronauta, y buscando esa satisfacción propia. Y no hay satisfacción apartado de Dios. Mire, si usted busca por allí en la Biblia, no sé qué versión tenga usted, si tiene la Reina Valera en el celular, o si no busque, usted quiere hacer un buen estudio de la Biblia, busque Bible,
bgrande.com. Ahí puede estudiar gramática y puede estudiar. Yo creo que tengo una imagen de en esta página usted puede hacer unos estudios chéveres. No viene a colación, no es publicidad, sino es de las que yo utilizo. Hay muchas versiones, hay mucho estudio gramatical allí. Uno busca y busca y busca ilusiones y no puede ser saciado. Cuando usted busca en una Biblia, puede ser esa que vimos, o en alguna versión que usted tenga allí, una aplicación, usted busque orfandad, aparece 3 veces en la Biblia. Pero huérfano, ¿cuántas veces aparece? ¿Cuántas veces aparece huérfano? En los Salmos no más, aparece más en la Biblia. ¿Por qué David decía que tú eres amparo de quién? Siempre me echan estos 3, la viuda, el extranjero y el huérfano. ¿Por qué a los israelitas no le perdonaban ser crueles con las viudas, los extranjeros y los huérfanos? Porque es que el extranjero tiene un desarraigo de su casa. Le pasa como el pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia. ¿Quién me diese de tomar del agua del Jordán? ¿Quién me diese escuchar los cánticos de Jerusalén? Su alma estaba vacía como el alma de Noemí cuando se fue de la presencia de Dios, nacida en la casa de pan para ministrar en la presencia de Dios, y se fue a la tierra de maldición, a tierra de Moab, y allí se estaba secando porque no estaba, aunque temía de Dios, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y dijo, yo volveré al lugar de donde nunca tuve que haber salido. Esto le pasaba al alma de Noemí, estaba desconectada, tenía un desarraigo. Eso pasa con una persona cuando es viuda. Tiene un desarraigo, tiene un dolor por dentro, que siente que no tiene saciedad. Eso pasa con el huérfano. Aún nosotros los que hemos pasado ese paso de despedir a mamá o a papá, hay veces que nosotros soñamos con ello, hay veces que decimos, ¿sería que sí se murió mi mamá? Porque hay un desarraigo terrible, le falta una pieza a nuestro corazón. Y mire esto, el hombre fue diseñado para sentir plena comunión con Dios. Somos saciados en la comunión con Dios. Nada puede llenar el vacío de un corazón si no es la presencia de Dios. Por eso de tal manera amó Dios al mundo para que darnos a Cristo, para que en la persona de Cristo, como dice Hebreos 1:3, que fuera revelado la presencia misma de Dios, porque es lo que necesita mi alma. ¿Qué necesita mis hijos? ¿Qué necesita mi familia? ¿Qué necesita la humanidad? Acercarse a Dios a través de la persona de Cristo. Mientras tanto, discúlpeme el término, estamos en orfandad, en un vacío que vamos a buscar deleite, de pronto haciéndole daño al otro, de pronto buscando los deleites secundarios de este mundo, de pronto escapando, huyendo sin que nadie nos persiga, porque en sí nuestra alma está buscando saciedad. En esta orfandad, hermano, mire, es necesario conectarnos con Dios. Isaías 47, 6 y 8, por favor. Mire cómo lo dice el profeta Isaías. Me enojé contra mi pueblo y profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión porque sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Vamos al 7. Dijiste para siempre, seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Ayúdeme en el 8, mire cómo dice ella. Oye pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré, ni conoceré orfandad. Mire el miedo que tiene el alma. Aquí hay una figura preciosa, está hablando de Israel, el miedo que tiene el alma de estar desolada.
Entonces ella estaba buscando, Israel buscó sus dioses, buscó en qué entretener la vida, en qué ocuparse. Porque mi alma quiere entretenerse para no verse cara a cara con su Señor, para no arrepentirse, decir que Señor, estoy haciendo las cosas mal. Estoy desobligadamente andando en contra de tu voluntad. Entonces busco, no, que el culpable es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi fulano. Y dice, pero así como estoy, no voy a sentir orfandad. Mire, nosotros decimos, usted va a que predica a fulano de tal, mire, hay un mensaje que es que los hombres tienen que arrepentirse. Para eso vino Cristo Jesús al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dice, yo no le robo a nadie, yo no le quito la mujer al prójimo, yo hago obras de misericordia, yo soy tan bueno, tan bueno, tan bueno que no necesito arrepentirme. ¿Te lo has escuchado? ¿Por qué? Porque dice, jamás voy a quedar desierta. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis. Por favor, capítulo 3, ya le digo que versículo. Apocalipsis 3. Mire lo que decía la iglesia de la Odisea siendo conocedora del mensaje de salvación. En el verso 15 dice, hablando Jesucristo dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Voy a dar carga en esto, en el 17. Porque tú dices, ¿quién dice? Tú dices, no, porque tú dices, aquel que dice yo no robo, yo no quito, no necesito arrepentirme, no necesito congregarme, no necesito aprender de la palabra, que es tanto esa hogadera. Si yo le pido, Dios, dame un pan, él ya me escuchó, pero la Biblia dice orar sin cesar, incesante, o que estemos constantemente en oración. Bueno, voy más allá. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ningún, ¿qué dice? Yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Mire esto, no tengo tiempo para ahondar en esto, pero aquí comienza a haber un montón de figuras del Espíritu Santo. Por tanto, está hablando Cristo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Sabe qué figura es esta, oro refinado en fuego? Es el trato del Espíritu Santo, Romanos 8:26. Él me ayuda en mis debilidades. Lo que se traduce, me ayuda en mis debilidades, es que se opone a mí. Es que Él me salva de mí mismo. Él no deja que yo haga mis locuras. Él me ayuda en mis debilidades, es que Él me está procesando. Por tanto, este oro refinado es el proceso del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que somos como oro refinado en el fuego, de donde se funde, se le saca la escoria para que sea excelso. Mire, ¿qué quiere decir? Usted puede decir lo que quiera, que no vas a ver orfandad ni viudez, pero la verdad es esta. Él es ciego, desventurado, desnudo y necesita ser procesado por el Espíritu Santo como oro refinado en fuego. Para que seas rico, porque aquí tenías una apariencia de riqueza. Para que seas rico y tengas vestiduras blancas para vestirte. Por allá en el Nuevo Testamento, en el libro, en los Evangelios dice que tenemos que estar revestidos de Cristo. ¿Y quién nos reviste de Cristo? El Espíritu Santo de Dios, que hace la obra en nosotros de tal manera que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Bueno, voy a la carga. Que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuál es la vergüenza de la desnudez? Mi condición. Sí, mire, si Cristo no muere por mí en la cruz del Calvario, yo ni siquiera soy digno de llegar a juicio. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque Dios no ve a través del sacrificio de Cristo. En Salmos 22:1 la Biblia dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿En la boca de quién han escuchado ustedes eso en el Nuevo Testamento?
Sí, en la boca de Cristo. Cuando lo dice en latín y lo traducen al latín, dice lama sabatani, ¿cierto? ¿Por qué lo traducen al latín? Porque no estaba él lo dijo en hebreo, pero no en el original, no está en hebreo, sino que está en arameo, y no significa ¿por qué me has desamparado?, sino ¿para qué? ¿Para qué, Señor, me has metido en este proceso? ¿Para qué? Lo más fácil es decir, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Si yo soy bueno, si yo adoro, si yo conozco a Cristo. En Salmo 22:1 dice, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de esto que me está pasando? O sea, porque no puedo estar tropezando con la misma piedra siempre y el Espíritu Santo de Dios tocando ahí a la puerta de mi corazón, la persona de Cristo tocando la puerta de mi corazón. Entonces aquí dice, para que no se descubra tu desnudez. Si me ven a mí, es imposible que yo me salve. Pero si ven a Cristo, como dijo el predicador, es imposible que yo me pierda. Yo, Señor, que no se vea mi corazón, porque mis intenciones pueden ser buenas, mis sentimientos pueden ser buenos, pero mi naturaleza es caída. Y si Dios ve mi naturaleza caída, ni siquiera me dejan llegar a juicio, destituido de su gracia. Entonces, destituidos de su gloria, discúlpeme. Y que no se descubra tu desnudez, tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos para que veas. Aquí en este texto, si usted tiene tiempo en casa, en el verso 18 y en el 20, habla de unas figuras preciosas del Espíritu Santo. El que me aconseja, el que cubre mi desnudez, el que me unge los ojos, el colirio mismo, son figuras del Espíritu Santo. Tú puedes creer lo que sea, pero necesitas ser procesado por el Espíritu Santo de Dios para que la orfandad de tu corazón que dice no seré viuda, no seré huérfano, jamás veré desgracia, yo estoy bien, se ha quitado y podamos vernos tal cual como somos. Y ver que somos pobres, ciegos, miserables, desnudos, que necesitamos que Dios nos haga de nuevo, nos rehaga. Tu hijo necesita nacer de nuevo. Nuestra familia necesita nacer de nuevo. Y los que nos han alcanzado la salvación en Cristo Jesús, necesitamos ser perfeccionados para que nuestra desnudez no se vea, sino estar revestidos de Cristo. ¿Me llevan la idea? Bueno. Dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién hace esta obra de que yo escuche? ¿Quién me convence de juicio, de pecado y de maldad? El Espíritu Santo. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Otra figura del Espíritu Santo que no vamos a poder trabajar ya hoy. Si alguno oye mi voz, yo me acerqué a Cristo, Cristo se acercó a mí. Sí, Cristo se acercó a mí. ¿Y quién es el que obra en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad de que yo escuche la voz? El Espíritu Santo. Bueno, después vamos a ahondar en eso. Y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es comunión. ¿Quién es el que hace que haya comunión entre Dios de Dios y el hombre? El Espíritu Santo, que nos guía al arrepentimiento en el sacrificio de Cristo. Listo, bueno. Y al que venciere, esto habla de ese trato, de estar ahí, estar llenándose. Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Yo necesito ser mudado en esta nueva naturaleza. Mudado, cambiado a una nueva naturaleza. Termino con esto. En este versículo. Al que venciere, daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Miren, mis hermanos, Salmo 68:5. Mire como lo dice David. Salmo 68:5, por favor. Padre de huérfanos
y defensor de viudas, es el Dios. La iglesia de la Odisea es la misma figura que vimos en Isaías 47:8. No veré viudez y no veré orfandad porque estoy bien. Es la misma figura. Pero cuando nos vemos de acuerdo al manual que Dios nos dio, el libro de instrucciones, somos un desastre. Estoy hablando de todos, la raza humana como tal. Pero Él dice que Él viene a ser, aunque éramos huérfanos, ya voy a decirle de dónde salió este concepto. Aunque en nosotros hay esa desolación, Él dice, yo quiero saciar tu desolación. Yo quiero no solamente saciar tu sed, no solamente saciar tu necesidad económica, no solamente saciar tu necesidad de salud. Yo quiero ser tu todo, tu papá, tu dueño, sin límites. Porque un Dios bombero, Señor, tengo este problema, y orar y que Dios responda, eso sería algo más fácil, pero Dios no quiere solamente lo material en nosotros, Él quiere ser dueño, amo, Señor, todo en todo, dijo Pablo. Mis hermanos, en Isaías, en Ruth 1:4, por favor, Ruth 1:4, aparece una figura maravillosa, no vamos a avanzar a profundizar en esto. Los hijos de Noemí, que es la tipología del alma que vuelve a Dios. Toda alma tiene que volver a su creador a través del sacrificio de Cristo, los cuales tenía 2 hijos. Se casaron con 2 mujeres y estas mujeres terminaron unidas al alma de Ruth, unidas a la vida de Noemí, discúlpeme. Una se llamaba, ¿cómo? Ayúdenme a identificarlas. El nombre de una era Orfa. Orfa viene de la misma raíz de orfandad, de huérfano. Y el nombre de la otra era Ruth, que significa doncella, princesa. Bueno, y habitaron allí 10 años. Esto no voy a profundizar en esto. Esto habla de 2 naturalezas. Una naturaleza de príncipes, reyes y sacerdotes. Sacerdotes para adorar a Dios y reyes para gobernar su voluntad. Su voluntad. ¿Qué me dejaron administrando? Lo que en su voluntad Él me confió, punto. Yo no puedo ir más allá de lo que Dios me confió. Ahí es donde tengo que ser fiel. Bueno, y el nombre de la otra era Ruth. Vamos a Ruth 1:14, por favor. Ya identificamos que hay 2 naturalezas, que una es de orfandad, otra es de la voluntad de Dios. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Esto es en el transcurso del camino de la vida, y tanto la naturaleza que se deleita en Dios pasa por momentos difíciles, como la naturaleza caída pasa por momentos difíciles. Cuando usted está aquí recibiendo la palabra de Dios, la naturaleza redimida se deleita en las cosas de Dios. Pero por allá, en el fondo, me hubiera quedado en la casa tomándome un chocolatico porque esto tan frío. Sí, bueno. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó, mas Ruth se quedó con ella. Cuando la besó, ¿qué pasó? Se fue, porque es que esto es lo que trae la orfandad del corazón, ese desierto del corazón, una vida desolada, es que no puede continuar procesos. Mire, hermanos, no quiero meterme en esto, porque estos ya son aguas profundas. Cuando usted no ha tenido la oportunidad de tener una figura paterna en casa, la figura paterna es la figura de autoridad en casa, usted necesita que la palabra de Dios lo sane. No, pero yo tenía a mi papá, sí, pero si su papá nunca estuvo, fue el Señor que compraba la panela de azúcar y de café, usted no tuvo, discúlpeme, usted o yo no tuvimos papá, tenemos que ver el orden y la palabra de Dios. Porque hay quienes podemos ser huérfanos estando en casa. Hay quienes pueden ser impastoreados teniendo pastor. Hay quien puede estar descarriado en medio de la iglesia, no está unido ni a la cabeza que es Cristo, ni al cuerpo que es la iglesia. Sí, pero yo soy cristiano. Yo busco, sí, pero hay un orden, hay una orfandad. Huérfano.
Por ejemplo, cuando llega alguien con esos problemas que no puede seguir en la vida, no puede darle continuidad a la vida, no vaya y dice, ¿has tenido problemas de pronto de que no tenías la figura paterna? ¿Tu padre murió o tu madre murieron a temprana edad? ¿Por qué? Porque desde ahí hay que reconstruir con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un modelo absolutamente para todo. Pero hay que identificar ahí dónde está. Porque si usted no lo identifica, si usted viene de un hogar o yo, donde creíamos que tener 16 hijos en 16 mujeres diferentes, eso era hacer mucho machote. Y aunque ahorita llegué a Cristo y no juzgamos esas acciones como malas, sino que decimos, uy, mi abuelito ese, mejor dicho, la que no mataba la dejaba tatareta. Y por allá hay algo de su ego que se crece. Toca decir, mi abuelito es un sinvergüenza. No fue capaz de honrar a una. ¿Sí me hago entender? ¿Para qué? Para que se corrija lo que está defectuoso en mí, mis creencias. Y llenarlo de lo que la palabra de Dios establece. Mi papá era un borracho, pero la palabra de Dios juzga sus acciones de que estaban malas. Entonces ella me da un modelo. Yo no tengo que ser así. ¿Me lleva la idea? Pero tengo que llegar a mover esas piezas de mi alma. Pastor, yo estoy en Cristo. Sí, pero a ti te enseñaron que un hogar se puede cambiar o destruir por su orgullo. ¿Usted sabe cuántas personas se divorcian por orgullo? Oiga, pero usted quiere muchacho y la muchacha la quiere usted. Sí, pero hasta que no me pida perdón de rodillas, yo no lo perdono. Sí, pero lo ama o no lo ama. Sí, pero primero tal cosa. Se aman, se quieren, pero lo tienen como moneda de canje. Porque es la orfandad del corazón, no me deja seguir adelante. Llego y veo el trabajo que fue una bendición y después se me convierte en desolación. Y llego aún al matrimonio y un momento dado usted se ve preso con una señora ahí martirizándolo. O una señora siendo martirizada por este señor. No, mire. ¿Y cuál es el defecto? ¿O es ella o soy yo? No, mire, somos defectuosos los dos. ¿Dónde está? Que mi corazón está podrido. Y muchas veces tengo que decir, ¿sabes qué, esposa? Yo quiero ser el esposo que Dios quiere para usted. Y yo se lo digo. Y a mi esposa digo, y estoy fallando en el intento. Pero yo quiero serlo, pero no sé cómo, entonces me toca sumergirme más en esta palabra. La Biblia dice, vivan con ella sabiamente. ¿Por qué? Porque yo soy defectuoso y ella es defectuosa. Y la orfandad, la desolación, el desorden, el caos de mi corazón, no me ayuda. Entonces tengo que ir a su palabra y decir, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a perdonar, ayúdame a pedir perdón, ayúdame cómo tengo que hablar, ayúdame qué tengo que decir, qué no tengo que decir, qué tengo que obrar. Porque si trato de ajustar a mis hijos, los destruyo. Si trato de hablar con mi esposa en lugar de sanar, remendar, antes teníamos un pleito, ahora tenemos dos. Porque mi corazón tiene una desolación terrible. ¿Qué necesita mi esposa? El Espíritu Santo de Dios, mi hogar lo necesita, yo lo necesito. Bueno, voy un poquitico más allá. Génesis 3. ¿Dónde entró esta orfandad, este desierto del corazón? En el 2 dice que el hombre estaba en el Edén. En el 3 dice la desobediencia del hombre. 3:7 dice, entonces fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sus ojos fueron desviados de la comunión con Dios y comenzaron a verse, uy, ya estamos desnudos. Mis hermanos, esto lo estudiamos el viernes en el devocional de oración. Esta cosa les he hablado para que en mí no tengan tropiezos, ¿se acuerdan? Dice que les enviaré otro consolador y esto es para que ustedes no vayan tropezando. El que tiene la mirada en Cristo no tropieza. Que se acabó el mundo, me voy con él. Que me toca morirme, me voy con él. Que si estoy pasando momentos de aflicción, ¿qué hay que el Señor no gobierne? Si estoy pasando momentos duros, Señor, todo lo que tú haces bueno y lo que tú permites es necesario.
No hay nada imposible para Dios, dice Job 42:2. Ellos desviaron su mirada. Bueno, voy un poquito más allá. En el 8, oyeron la voz de Dios, ya habían desviado su mirada. En el 8 voy a él. En el 12, 13 y 14, Dios emite juicio contra la mujer y contra la serpiente. Y en el 17 le dice, ¿sabe qué? Viene maldición sobre la tierra y vas a tener que comer, que trabajar la tierra que producirá cardo de espinas. Voy al 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía con todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El mayor de todos los infiernos, la mayor de todas las aterradoras tragedias de la raza humana es la separación con Dios. Es la separación de Dios. Antes tenían una comunión plena donde contemplaban la presencia de Dios. Una vez viene la desobediencia, la rebelión del corazón, hay un vacío que se desata en el corazón, donde ellos comienzan a buscar hojas de higuera para sanar su propia necesidad de desnudez que no existía antes en su mente, porque las cosas en Dios todas son buenas en el sí y en el amén. Si Dios me da vida, viviré, si me haga muerte, moriré. Lo que Dios determine es bueno. Pero cuando yo digo la enfermedad del diablo, la salud es de Dios. Usted no nació para vivir eternamente. Ahorita, después de que la desobediencia de Adán. Entonces, si Dios permite que yo, en mi caso, para que no duela tanto en el cuerpo ajeno, parta ya mismo a su presencia, ¿Dios es malo con mis hijos, con mi esposa? No, nos prestó esposo y punto. Y Él sabe lo que hace porque Él está en control. Pero si yo lo veo por los ojos del Espíritu, por los ojos de la voluntad perfecta de Dios, pero si yo lo veo detrás de mis hojas de higuera, digo, Dios sí es malo porque me quitó a fulano de tal. Es más, hay gente que dijo, si Dios quiere a Pamplona, pastor, ¿por qué permite que se quemen las montañas? ¿Dónde estaba Dios? ¿Ah? Dios en su soberanía hace lo que Él quiere. Nosotros nos corresponde decir sí, amén, y clamar misericordia. Entonces, un vacío en el corazón. Esto se representa en esa salida porque lo sacaron. Pero antes de eso entró vacío en el corazón cuando desviaron sus ojos, cuando vino la maldición sobre ellos y fueron separados de Dios. ¿Usted sabe qué es la muerte segunda? Apartados de su presencia, de la presencia de Dios. Es como ese lago que quema, que sacude las almas. Una penitencia eterna es estar apartado de la presencia de Dios. El Espíritu Santo viene para que yo no me sienta en esa orfandad, que nada me llena, nada me sacia, que estoy buscando, que estoy experimentando, que quiero saber más y más y más de las filosofías de este mundo, quiero tener más riqueza, quiero ser más simpático, que buscar y buscar y buscar y buscar y nada me sacia, sino que Cristo sea suficiente para nosotros. Termino con Salmo 51, por favor. David, en sus momentos de dolor, después de haber pecado, David reconoce esto. Dice, tú eres el padre de los huérfanos. En pecado fui consumido. Mis rebeliones están delante de ti. Yo no soy inocente porque contra ti solo he pecado, Señor. Tú me sacaste cuando no tenía valor, detrás de las ovejas, cuando no valía nada, Señor. Es más, me pusiste nombre porque no tenía nombre, el muchacho de las ovejas. Él entendía que sin Cristo no podía haber nada. Sin la presencia de Dios no hay nada.
Él lo entendía y lo tenía claramente. Y ante cualquier circunstancia de la vida, él estimaba mayor a su ego, a sus pretensiones, a sus deseos, a sus sentimientos, tener comunión con Dios, tener la presencia de Dios, servirle a Dios, buscarle incansablemente. Mire esto, aún en medio del pecado, estaba arrepentido, pero él no decía, Señor, solamente sáname. Señor, quita la disciplina. Mire, creo que más valoraba él. Voy al 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Estas rebeliones no es el problema más grande, es la consecuencia de la desolación del alma. Es el caos, es el desorden. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tus juicios. He aquí que en maldad he sido formado. Esta es la historia de él. Y en pecado me concibió mi madre. Esta es la desolación que venía en su familia. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Se acuerdan el que dijo, no veré orfandad? No veré orfandad ni veré viudez. Estaban viviendo una mentira. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Todo hombre pecador y Cristo es la solución. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Bueno, purifícame con hisopo. Esto es una figura de que este hisopo, del Espíritu Santo, y seré limpio. Lávame. Esto es una de las obras del Espíritu Santo. Y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Es otra de las obras del Espíritu Santo. Y se recrearán estos huesos que has abatido. Es vivificación del Espíritu Santo. Esconde tu rostro de mis pecados. Es la obra del Espíritu Santo. Que pase por alto mis transgresiones en la obra de Cristo. Y borra todas mis maldades. Esta es la obra del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Quién puede hacer esto? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hazme de nuevo lo que estaba diciendo. Estoy defectuoso de fábrica, hazme de nuevo. No me eches de delante de ti. ¿Se acuerdan lo que leímos en el libro de Génesis? Cuando fueron echados, perdieron esa comunión con Dios. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí hablaba, ¿de qué hablaba David aquí? Vuélveme la comunión con el Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo da estos frutos. Vuélveme el gozo de tu salvación, tu Espíritu noble me sustente. Y entonces haré lo que me encomiendes, mi habilitación, mi encomienda. No quites de mí tu Santo Espíritu. Dijimos que Pablo dice en el libro de Efesios que lo recibimos y fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo así que no lo quite? Esa comunión. Señor, que yo no sea ese palo duro de roer. Que mi alma permita que el Espíritu Santo haga la voluntad de Dios. Que sus habilitaciones puedan hallar cabida en mi corazón, que yo no esté resistiendo y dándole golpes al mundo y volviéndome viejo y siendo resistido por la voluntad de Dios. Señor, no permitas que yo siga seco. Y más adelante dice que vivifique estos huesos. Eso que David decía, sí soy pecador. Señor, han venido, mis rebeliones me han llevado lejos. Pero ante todas estas circunstancias que Cristo va a lidiar con ellas, lo mejor es que yo sea lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Para poder tener el gozo de estar cumpliendo con mi encomienda. Yo creo que esa debería ser tu oración y la mía. Incline su rostro.
Padre, en el nombre de Cristo. Señor, yo sé que tu palabra es como agua sobre sequedales, como dijeron los discípulos. Entonces es dura de sufrir, sí, Señor, porque nuestra naturaleza se resiste, como esa naturaleza huérfana de Orfa, que no es capaz de seguir adelante. Perdónanos por resistir la obra por la cual Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, salvación. Y el desarrollo de esa salvación es hacer tu voluntad. Perdóname, Señor, porque conociendo el camino me he extraviado en él. Señor, te pido por mis hermanos y por mi alma, que esa desolación, que ese despropósito, que ese no camino a seguir que está en nosotros, ese aspirar a ser más allá de lo que nos has confiado o hacer lo que no nos has mandado a hacer, dejando de lado lo que sí puedo y me has mandado a hacer. Perdóname, Señor, porque es desobediencia. Perdona mis obediencias tardías. Perdóname, Señor. Aquí estoy, Espíritu Santo de Dios, con humildad de corazón. Te suplico que trates conmigo, como dice Pablo en el libro de Efesios, que Cristo sea formado en mí, que yo sea alumbrado por dentro, porque mi mente se tuerce, mi Dios. Pero si tú me miras, Señor, con misericordia, seremos mudados como Saúl, que aunque él dijo, soy de los más pequeños y despreciables de Israel, Dios lo pudo habilitar para algo bueno. Señor, habilítanos, trata con nosotros, trata con nuestros hijos, con nuestras casas, con la iglesia, con los ministros, con esta ciudad, sus gobernantes, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga y que el Espíritu Santo nos perfeccione para hacer la voluntad de Dios el Padre. Amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, iglesia, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti siempre misericordia y coloque en nosotros paz. Amén. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, lo puede hacer allá en ese baulito. La Biblia dice, cada uno dé como haya propuesto en su corazón. Dios me le bendiga, saludos en el amor del Señor.